cielo y adores al Señor, aquel que es digno de recibir toda la alabanza, todo el honor y toda la gloria. Y clames al cielo para que un milagro ocurra. Jesús, te adoramos. Milagroso, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí, y creo en ti. Que el Señor te bendiga, estimado hermano. La bendición del Señor contigo. Hoy
para compartir la palabra del Señor. Estamos aquí en nuestro estudio bíblico del día viernes, compartiendo una palabra de Dios para ti. En esta oportunidad queremos hablar acerca de las 4 disciplinas para tiempos de crisis. Y quiero invitarte a que allí en tu lugar abras tu Biblia en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 20. Vamos a estudiar este capítulo, gran parte de este capítulo, para así poder comprender estas 4 disciplinas. El contexto en el cual se encuentra la historia es que Josafat, un rey, había recibido la amenaza de un conglomerado de tribus nómadas que iban a invadir su reino. Entonces él busca a Dios y Dios le libera. Y vamos a ver en detalle 4 disciplinas que se aplicaron en esta historia y que seguramente nos van a ayudar a nosotros en este tiempo difícil, en este tiempo de crisis que estamos viviendo. El verso 1 dice: aconteció después de esto que los moabitas, los amonitas y con ellos algunos de los meunonitas vinieron a pelear contra Josafat. Estas eran tribus nómadas, como dije, y estaban tratando de invadir el reino de Judá, el reino del sur. En el verso 2 dice: entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat: viene contra ti una gran multitud más allá del mar de Aram, y ya están en Hazezón Tamar, es decir, en Engadi. Ya estaban cerca. Y en el verso 3 nos dice: Josafat tuvo miedo. Hermanos queridos, frente a la crisis, frente a los problemas, lo primero que aflora en nuestras vidas es el miedo. Es natural sentir miedo, pero lo contrario o lo negativo de esto es quedarnos en el estado de miedo. Y dice el verso: y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Lo primero que hizo Josafat, la primera disciplina que él aplicó fue la del ayuno, ¿no? Y este ayuno tiene ciertas características. En primer lugar, es un ayuno general. Dice el verso 4: y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces la primera disciplina que él utilizó es la del ayuno, ¿no? Y eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos. El ayuno es humillarse delante del Señor. Es buscar el rostro del Señor en humillación, ¿no? Este fue un ayuno general y un ayuno que tenía un propósito. La Biblia dice que era pedir socorro al Señor, buscar la ayuda del Señor. Así que la primera herramienta que nosotros tenemos que utilizar en estos tiempos de crisis es el ayuno. Tenemos que volver a Dios en el ayuno, en ayuno. En estos tiempos donde la ciencia, los médicos, los científicos, los gobiernos no saben qué hacer, nosotros tenemos que buscar a Dios en ayunos, humillarnos, venir ante el trono de Dios, esperar de parte del Señor que Él nos responda. La segunda disciplina que él aplicó fue la de la oración. En el verso 5 dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y le diste para siempre a la descendencia de Abraham, tu amigo? Entonces vemos que él reúne a la gente a un ayuno general, pero también en el templo, en el atrio nuevo, él levanta una oración, hace oración. Y es sumamente importante porque esta oración tiene ciertas características. La primera característica que tiene la oración es que reconoce que el Dios del cielo gobierna y domina sobre la tierra. Lo segundo que vemos nosotros es que Josafat se apoya en la oración recordando los hechos de Dios en el pasado. Hermanos queridos, y cuando vamos a Dios en oración, tenemos que hacer lo mismo. Siempre recordarnos que nuestro Dios tiene dominio y poder, y también en oración recordar las cosas que Él ha hecho por nosotros en nuestro pasado, ¿no? Dice también en el verso 9, Él recuerda las promesas de Dios. Dice, el verso 8, y han habitado en ella y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, si viniere mal
sobre nosotros espada, juicio, pestilencia o hambre. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en angustia, y tú oirás y nos salvarás. Esto es recordar la promesa de Dios. Así que él no solamente recuerda los hechos de Dios, el poder de Dios, sino que también recuerda la promesa de Dios. En el verso 10 dice, va a la petición, dice, y ahora los amonitas y moabitas y los del monte de Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no lo destruyeron, mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión las que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás? ¿Por qué no tenemos fuerza alguna delante de esta grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer? Pero nuestros ojos están vueltos a ti. Entonces él utiliza la primera disciplina, el ayuno. La segunda disciplina, la oración. Y vemos las características. Él reconoce a Dios por su grandeza. Él también reconoce los hechos portentosos de Dios. Reconoce las promesas de Dios. Va a la petición de Dios. Recuerda las promesas que Dios le ha hecho. Y entonces va y da su petición al Señor. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y dice el texto, el verso 13, todo Judá estaba en pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todo el mundo, la oración era congregacional, era corporativa. Entonces vemos la respuesta. Dios empieza a responder porque siempre que vamos a Dios en ayuno, en clamor, en oración, Él responde. Dice el verso 14, entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo Jaziel, presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú rey Josafat, así dice el Señor, no teman ni se acobarden delante de ti, delante de esta grande multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Entonces el profeta Jaziel da la respuesta. El Espíritu Santo lo tomó y él dio la indicación. Dios, la pelea es de Dios. Dice, desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta ocasión. Tomen sus puestos de batalla y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. El Señor le está diciendo, ¿sabes? Yo voy a responder por ustedes. Yo voy a pelear. Le dice, lo primero le dice, no teman. Hermanos queridos, y en este tiempo, esta es la palabra repetitiva que el Señor nos da a nosotros. No teman. Será un tiempo en el que el Señor va a pelear por nosotros. Así que, hermanos queridos, estemos tranquilos porque el Señor va a pelear por nosotros. Sigamos las normas, sigamos las indicaciones, pero estemos tranquilos y veamos al Señor glorificarse. Entonces, aquí está en el verso 18. Dice la Biblia, y él utiliza la tercera disciplina. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Así que en primer lugar declaró ayuno, proclamó ayuno. En segundo lugar, él vino, oró, y ahora utiliza la tercera disciplina, la adoración. Hermanos queridos, y la adoración es anticiparnos a la victoria. Y dice, entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, óiganme Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros, y confíen en sus profetas y serán prosperados. Así que él adoró a Dios. Hermanos queridos, nosotros en este tiempo de crisis no solo tenemos que ayunar, no solo tenemos que orar, también tenemos que adorar a Dios. Amén. La adoración es muy importante. Hermanos queridos, tenemos que estar dispuestos a adorar al Señor en todo tiempo. Las características de la alabanza, note esto, en primer lugar era con humildad, él se inclinó su rostro en tierra. 2, era en unidad. Todo Judá y Jerusalén se unieron a adorar a Dios y además tenían convicción.
Dice que lloraron y clamaron y adoraron en fuerte y alta voz. Y la cuarta disciplina es la fe. Dice la Biblia en el verso 20, y se levantaron muy de mañana y salieron del desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: Óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros, y confíen en sus profetas y triunfarán. La fe, él dijo, crean en Dios. Hermanos queridos, de esta crisis salimos si ponemos nuestra fe en Dios. En primer lugar, crean en Dios, créale a Dios. Y en segundo lugar dice, crea lo que Dios ha dicho. Él dice, escuchen a los profetas. En ese tiempo no había palabra de Dios. La palabra de Dios la daban los profetas. Ahora tenemos nosotros la palabra de Dios. Y él dice, crean en Dios y estarán seguros. La fe produce convicción, pero también la fe nos da seguridad, dice, y nos da éxito. Dice, y tendrán éxito, serán prosperados. Si confiamos en las palabras del Señor, si ponemos nuestra fe en el Señor y confiamos en su palabra, no solo tendremos convicción, no solo estaremos seguros, también tendremos éxito, seremos prosperados. La Biblia nos dice que ellos salieron a batallar, pero ¿qué ocurrió? Ocurrió alguna cosa muy interesante mientras ellos adoraban a Dios, porque adorar es anticiparse a la victoria. La Biblia dice que los enemigos que habían subido, esa multitud de hombres, ellos fueron confundidos. Se confundieron y empezaron a matarse unos a otros. ¿Sabe qué ocurre cuando usted y yo adoramos a Dios y tenemos estas disciplinas? ¿Cuál fue el resultado? El enemigo se confundió. Verso 22. No solamente fue confundido, el enemigo fue acabado. Ellos uno a otros se mataron, no escapó ninguno. Amén. Mire lo que ocurre. Dice el verso, y quiero leerlo, el verso 25. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre los cadáveres, incluyendo mercancías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de lo que podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Hermanos queridos, la victoria les dio a ellos bendición, les dio a ellos riqueza, tanta que demoraron 4 días, dice la Biblia, para recogerla. Y también dice el texto que hubo bendición. Ellos llamaron a ese lugar Beraca, que significa bendición. Hermanos queridos, de esta crisis nosotros vamos a salir, vamos a ser bendecidos, vamos a aplicar estas 4 disciplinas, vamos a proclamar ayuno. El domingo te invito a que estemos en ayuno, todos juntos proclamando un ayuno al Señor, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dirija. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a humillarnos delante de Dios. Vamos en medio del clamor y del ayuno, vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios, pidiéndole a Dios que nos dé liberación, ¿sí? Y vamos a adorar, porque podemos adorar en la crisis. Vamos a levantar una alabanza al Señor tan grande que el enemigo va a ser confundido y derrotado. La Biblia dice que ellos fueron bendecidos, no pelearon, Dios peleó por ellos. Ellos fueron tan bendecidos que recogieron 4 días las riquezas, pero también dice la palabra de Dios que ellos tuvieron gozo. El verso 27 dice, y todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat al frente de ellos regresaron a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. De esta crisis vamos a salir en victoria, vamos a salir regocijados, alegres, contentos, declarando la victoria del Señor. No solamente vamos a declarar la victoria con gozo, vamos a darle el reconocimiento que el Señor se merece, y la gente va a ver que Dios nos dio la victoria. Verso 29, y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Y el último resultado es la paz. Dice, el reinado de Josafat estuvo en paz, porque Dios le dio tranquilidad por todas partes. Hermanos queridos, esta crisis no nos va a derrotar. De esta crisis vamos a salir en victoria, declarando la grandeza del Señor, viendo la bendición de Dios sobre nuestra vida después de este tiempo de
de aislamiento, de confinamiento, vamos a ver la bendición de Dios en tu familia, en tu vida, en tu hogar, en tu casa. Vas a disfrutar del gozo de Dios y vas a tener paz. Practiquemos estas cuatro disciplinas: el ayuno, la oración, la alabanza y la fe. Y vamos a ver la gloria de Dios. Allí en tu lugar quiero invitarte a que por un momento oremos al Señor. Vamos a decirle: Padre Celestial, venimos humillados delante de ti. Reconocemos, Señor, nuestra humildad. Reconocemos, Señor, que solo tú nos puedes librar de esta situación. Venimos porque no sabemos qué hacer y tú tienes la respuesta. Nos humillamos delante de ti, pero también te adoramos, porque anticipadamente te damos las gracias por la victoria que tú nos vas a dar. Te damos gracias, Señor. Dale paz al que está en temor en esta hora. Dale seguridad al que se siente amedrentado e inseguro. Produce paz en el corazón, Señor, y trae confusión al enemigo. En el nombre de Jesús. Amén.